a la huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar a la huelga. Bueno, para los trabajadores ya estamos viendo lo que ha supuesto la obtención de la mayoría absoluta del Partido Popular a nivel nacional. Los primeros 80 o 90 días de gobierno pues, se ha caracterizado por medidas antisociales y antiobreras. Por ejemplo, la aprobación de la reforma laboral, que es un atentado con coche bomba a los derechos de los trabajadores. Han tratado de noquear al movimiento sindical y esto solamente en 80 o 90 días. Si se extendiera esa mayoría absoluta en Andalucía, pues posiblemente las relaciones laborales en nuestra comunidad autónoma se precarizarían hasta unos límites propios del siglo pasado, ¿no? De primeros del siglo pasado. Para la juventud ya hemos visto una de las primeras actuaciones de la delegada del gobierno en Valencia contra chavales, adolescentes y niños, la actuación desproporcionada, brutal de la policía y cómo la justificación a toda costa de esa actuación brutal por parte de los responsables del Ministerio del Interior. Estamos hablando de chavales de 12 a 16 años que reclamaban porque tuvieran calefacción en su instituto para poder impartir clases con normalidad. Ante eso la respuesta ha sido represión brutal y despiadada. Mira, nosotros una de las primeras medidas que vamos a adoptar, si los andaluces depositan en nosotros su confianza el próximo 25 de mayo, es llegar a un pacto con el resto de formaciones políticas que obtengan representación en el Parlamento de Andalucía para blindar el estatuto. Queremos reformar el Estatuto de Autonomía de Andalucía y blindar todo lo que se refiere a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales. No podemos consentir de que se utilice la crisis como coartada para recortar nuestro sistema sanitario andaluz, nuestro sistema educativo y nuestro sistema de protección social a la infancia, a las personas dependientes y a los mayores. O sea que vamos a involucrar al resto de formaciones políticas a través de esa reforma estatutaria para que aquí en Andalucía no sea posible recortar en esas partidas a pesar de la situación de déficit, a pesar de la situación de crisis económica por la que atravesamos. Bueno, Arenas la única credibilidad que tiene es la de su mensaje dirigido a obtener el poder en Andalucía a cualquier precio. Realmente cuando se le hacen preguntas comprometidas sobre si se va a implantar el copago sanitario en Andalucía, lo que hace es echar balones fuera. Vamos a llevar a cabo muchísimas reformas para mejorar el sistema sanitario andaluz, lo que no se pronuncia al respecto. Yo creo que si el 25 de marzo los andaluces dan su respaldo al Partido Popular, yo creo que para después del verano empezaremos a pagar 1 euro por receta, igual que están haciendo los catalanes, o van a empezar a partir del 1 de abril los catalanes a pagar 1 euro por receta. Yo tengo la convicción de que los andaluces no se lo vamos a permitir, los andaluces vamos a proteger nuestras conquistas sociales adquiridas en los últimos 30 años con muchísimo esfuerzo a costa principalmente de los trabajadores y de los jóvenes que salieron a la calle para reivindicar este estatuto de autonomía que ahora tenemos, y no vamos a consentir que por esa situación de crisis, por esa situación que nos ha dejado el gobierno del PSOE de descontento hacia las políticas que practicaban, yo creo que no es el momento para que gobierne la derecha en nuestra comunidad autónoma. Eso va a suponer más paro, más crisis. Yo creo que Arenas tiene que esperarse por lo menos hasta el 2016, que siga siendo el eterno aspirante y que Andalucía le va a dar la espalda a esa política que ya se están quitando la máscara en Madrid, y estamos viendo que lo que tratan de contentar es a las grandes empresas, a la banca, al gran capital, y son enormemente lesivas, enormemente perjudiciales para los intereses de las clases medias, las clases trabajadoras de nuestro país. Nosotros en nuestro programa llevamos una serie de propuestas encaminadas a la erradicación del lucro en nuestro sistema nacional público de salud aquí en Andalucía. Queremos poner fin a las externalizaciones, queremos poner fin al sistema de gestión privada de determinados hospitales, entre ellos el Costa del Sol. Que lo público, que el sistema nacional público pueda ser perfectamente compatible con lo privado, pero que sea exclusivamente público. El que pueda pagarse la sanidad privada, que se la pague, pero dentro del sistema nacional público de salud, que sea todo sea universal, pública y gratuita. Fin a las externalizaciones, fin a la privatización de determinados servicios
y a esas fórmulas de gestión mixta que ha implantado el Partido Socialista, y tenemos, por ejemplo, el Hospital Costa del Sol. Y en materia educativa, efectivamente, tememos una vuelta atrás, una involución, si el Partido Popular llega al gobierno en Andalucía y que, como tú bien has dicho, se incrementará el número de escuelas públicas, escuelas concertadas en detrimento de la escuela pública para deteriorar la calidad que se preste y que los padres lleguen a pensar si tengo que optar entre una enseñanza pública bastante deficiente y una enseñanza privada concertada de calidad, pues obviamente el que pueda permitírselo económicamente, pues querrá que su hijo estudie en la enseñanza privada. El Partido Popular creo yo que se va a aprovechar de esta situación de crisis, de esta situación de desesperanza que tiene mucha gente. Entonces están viendo en ellos, muchos están viendo en ellos esa esperanza de cambio, ¿no? De cambio porque ven que sus hijos, sus nietos no encuentran trabajo, cada vez tienen más dificultades para pagar sus hipotecas, que la situación se deteriora, y la banca, la gran culpable de esta situación de crisis, pues se ha encargado a través de los medios de comunicación que controla cada vez más, pues de culpar de esta situación de crisis al gobierno anterior, al gobierno socialista, ¿no? Bueno, yo me gustaría invitar a todos esos jóvenes que todavía no han decidido su voto, jóvenes de izquierda, jóvenes inconformistas, que están mostrando su descontento en la calle, que forman parte de movimientos sociales organizados como el 15M, pero que tienen sus dudas a la hora de que se produzcan estas citas con las urnas, tienen sus dudas de a quién apoyar, si a los partidos de izquierda, a los partidos minoritarios, si no legitimar este sistema con el que están en desacuerdo. Pues yo les invitaría a que pensaran por un momento que hasta el obispo dará el día libre a las monjas de clausura para que vayan todas, la mañana esa, la del domingo después de misa, vayan todas a votar. También le invitaría a pensar en todas estas familias que viven en Guadalmina, todas las familias que viven en la Zagaleta, que sin lugar a dudas después de misa irán todos a votar. Mientras que muchas tenemos la oportunidad en democracia de darle una bofetada al bipartidismo, a la mayoría absoluta que han llevado a este país a la ruina, a tasa de 5 millones de parados, 1.250.000 en Andalucía, 300.000 hogares en Andalucía viven bajo el umbral de la pobreza, 400.000 familias, hay 400.000 parados de larga duración que no tienen ningún tipo de ayuda, que yo no sé cómo estarán sobreviviendo. Y ese domingo el joven que esté en desacuerdo con esta política se quede en su casa, realmente no sé si podrá tener la conciencia tranquila. Que piensen todas esas monjitas que irán juntas de la mano, con su mañana libre a votar, mientras ellos se quedan el domingo en casa esperando cómo siguen imponiéndonos políticas cada vez más atentatorias contra nuestros derechos, contra los avances y las conquistas sociales que tanto sufrimiento nos ha costado a la clase trabajadora obtener. Cayo Lara, ayer en el mitin central en Málaga, decía, para finalizar el acto, decía que las dos peores herencias que nos había dejado el gobierno de Zapatero, una de ellas era esos 5.200.000 parados y otra era no haber reformado en 8 años el sistema electoral. Si se hubiera reformado, ahora mismo este país nos lo gobernaría el Partido Popular con mayoría absoluta. Amén de acabar con un sistema de reparto de los votos totalmente injusto. Tenemos que entender que debe valer lo mismo un voto de un conquense que un voto de un sanpedreño. Ha tenido 8 años la oportunidad de modificarlo y se le ha acabado la legislatura y ha permitido que ahora el Partido Popular, sin obtener más del 50% de los votos de este país, gobierne con mayoría absoluta. Efectivamente, primero, somos una organización minoritaria, hay que partir de la base que no contamos con los recursos económicos que cuentan los partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista. Tenemos tremendas dificultades para afrontar las campañas electorales. Si yo te digo que tenemos un presupuesto de 650 euros, mucha gente no se lo creerá. Entonces,
aparte de esa situación económica precaria, pues nos condiciona mucho nuestra acción política. ¿Cómo lo suplimos? Pues con mucha voluntad, con mucha dedicación y mucho trabajo. Sobre todo hay que ser fieles a los compañeros Enrique Monterroso y Miguel Díaz, que le dedican muchísimas horas de trabajo y para llevar adelante nuestro mensaje, nuestras propuestas, nuestras ideas, porque por una parte nos silencian, como están denunciando los compañeros, el gobierno democrático del Partido Popular, y por otro lado nos silencian también los medios de comunicaciones, que apenas si nos dan cobertura informativa a los actos o a las propuestas o a las actividades que desde Izquierda Unida se propugnan. Efectivamente tenemos unas carencias organizativas muy grandes, ¿no? En parte por esa escasez de recursos económicos con los que contamos. Y yo creo que el principal problema histórico de Izquierda Unida es nuestra dificultad para conectar con determinados estratos de la sociedad, ¿no? Para conectar con la gente joven, para conectar con la clase trabajadora, conectar con esa gente, con esos movimientos que ahora mismo están inundando la calle, agitando el sistema, que han puesto en crisis al sistema, con esos lemas de no nos representan, o sea, dudando de la legitimidad, poniendo en duda o cuestionando la legitimidad de nuestro sistema democrático. Realmente existe una dificultad para conectar con ellos. Yo no sé cuál es el origen de esos problemas de conexión con determinados sectores de la sociedad, pero sí es cierto que no contamos con el apoyo masivo como nos gustaría de esos movimientos contestatarios, de protesta que están surgiendo por toda la geografía nacional. Hombre, yo personalmente, la primera legislatura de Zapatero, pues como militante que soy de Izquierda Unida hace muchos años, pues estaba temiendo porque estaba implantando en materia social fundamentalmente una serie de políticas sociales muy vanguardistas, muy avanzadas, matrimonio gay, una serie de derechos también para los colectivos más discriminados. O sea, por un lado me estaba alegrando de que se hicieran por primera vez, al menos en materia social, se implantaran en nuestro país políticas progresistas y muy avanzadas. La segunda legislatura ya supuso una sumisión total del poder político que representaba Zapatero al poder económico, ¿no? Esa reunión con los representantes de las grandes empresas del IBEX 35, pues ya puso en evidencia esa sumisión total del gobierno socialista a los mercados, ¿no? Al sistema capitalista, al sistema neoliberal, que trata de aprovechar esta situación de crisis para implantar unas reformas estructurales que supongan un retroceso de décadas en las conquistas y los derechos de los trabajadores. Ahora bien, efectivamente hay mucha gente de izquierda que sigue confiando en el PSOE como alternativa a la derecha que representa el Partido Popular. Nosotros hacemos un llamamiento a ese voto socialista desencantado, que creemos que la gente de izquierdas tiene que darnos una oportunidad. Nosotros tenemos la plena convicción de que sabemos, queremos y podemos gobernar, solo necesitamos que nos den esa confianza para poder gobernar aplicando políticas de izquierda que garanticen una salida social a la crisis. Nosotros no vamos a pelear por sillones, nosotros vamos a pelear porque aquí en Andalucía al menos a partir del 26 de marzo se apliquen verdaderas políticas de izquierda. Queremos darle un cambio radical de 180 grados a las políticas de materia socioeconómica ha llevado a cabo el gobierno de Andalucía en los últimos 30 años. Es posible que el 26 de marzo, dependiendo de los resultados, si la mayoría de los andaluces dan su respaldo a los partidos de izquierda, nos podamos sentar a negociar con nuestros programas por delante, a ver la posibilidad de llevar un entendimiento a un acuerdo. Pero eso tiene que ser el pueblo andaluz, según la fuerza que nos dé a cada una de las distintas opciones que se presentan, las que nos permitirán gobernar con esos programas, pero siempre aplicando políticas de izquierda. Si no se llega a unos mínimos de entendimiento con el Partido Socialista en base a programas de izquierda, a políticas de izquierda,
me temo que Izquierda Unida no va a formar parte de ningún gobierno a partir del 26 de marzo. Si llegamos a esos mínimos de entendimiento con el Partido Socialista, efectivamente, en base a programas de izquierda, efectivamente, el señor Arenas tendrá que esperar al menos otros 4 años para llegar con su caballo aquí a Andalucía. Pero Izquierda Unida no se va a mantener en una posición sectaria de no se negocia, o sea, las puertas están abiertas siempre que sea respetando los programas. Por supuesto que nosotros estamos abiertos a la negociación y de nuestros dirigentes andaluces y de nuestros dirigentes provinciales son conscientes de eso. Según el escenario que se dibuje el próximo día 26, tras los resultados que nos dé de la urna, pues en el caso de que no hayan dado esa confianza como así esperamos, pues nos sentaremos con el Partido Socialista y en base a nuestros programas de gobierno, pues negociaremos con ellos. Muy bien. Absoluta o de compromiso absoluto, de colaboración y cooperación absoluta con el movimiento sindical. Vamos a estar el día 29, el día de la huelga general, vamos a estar todos los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, codo con codo, con los compañeros de UGT, de las comisiones obreras, del SA y de cualquier otro sindicato de clase, explicando por los centros de trabajo las consecuencias de esta reforma laboral. No vamos a esperar, no queremos que la gente espere a que llegue el verano cuando empiecen las contrataciones y vea que este año van a trabajar más horas y por menos dinero y por menos sueldo que el año anterior y sin ningún tipo de derecho, porque la reforma laboral verdaderamente es uno de los atentados más grandes a los derechos de los trabajadores. Y eso vamos a estar el día 29, sin lugar a dudas, con independencia de los resultados que nos den la urna el día 25 de marzo, vamos a estar codo con los trabajadores y con los sindicatos explicando centro por centro las consecuencias que puede acarrear esa reforma laboral si no somos capaces de pararla. Va a estar ahí la lucha y lleva ya muchos años en la lucha, no solo contra las políticas del PP, sino también apoyando las anteriores huelgas generales del gobierno anterior de Rodríguez Zapatero, ¿no? Por supuesto, nosotros lo único que inspira nuestra política es la clase trabajadora y sabemos que estamos atravesando uno de los momentos más difíciles, históricos, porque si se consolidan estas reformas que está imponiendo el Partido Popular, va a suponer, repito, un retroceso y un freno a esos derechos sociales, a esas conquistas sociales que tanto trabajo nos ha costado conseguir a los trabajadores de este país. Estamos hablando de ampliación de la edad de jubilación, estamos hablando de reducción de las indemnizaciones, estamos hablando de que a un trabajador que enferme 9 días pueda ser despedido. Estamos hablando de que a un trabajador lo puedan trasladar desde Fuengirola hasta Ronda y si está en desacuerdo la salida es el despido. Hablamos de la polivalencia, o sea que un trabajador puede hacer cocinero, cajero, limpiador, puede limpiar los baños, puede hacer cualquier tipo. Eso es la polivalencia que viene recogida en la reforma laboral. Estamos hablando de que un trabajador puede estar 9 años contratado en una empresa con la categoría de aprendiz, desde los 16 a los 25 años, cobrando por debajo del sueldo fijado en convenio. Y al movimiento sindical esta reforma laboral igualmente trata de noquearlos, trata de dejarlos fuera. Ustedes en las relaciones laborales cada vez van a tener un papel menos determinante. Lo que se pretende es la individualización de las relaciones laborales. O sea, que un trabajador del Corte Inglés por sí solo pueda negociar sus condiciones de trabajo con un consejo de administración, con todos sus asesores laborales. Eso es lo que se pretende en esa reforma laboral. Devaluar la fuerza del trabajo, por un lado quitar fuerza también al movimiento sindical, que cada vez tenga menos influencia en la negociación de esos convenios colectivos. En definitiva, como he dicho antes, es un verdadero atentado con coche bomba a los derechos de los trabajadores. Todos debemos ir a la huelga general. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El trabajador autónomo también, la persona que está parada, la persona que está trabajando en la economía sumergida porque no tiene alternativa, los trabajadores, como por ejemplo yo soy empleado público, todos los empleados públicos, primero por solidaridad, y también porque si vemos las barbas de nuestros vecinos, hay que ponerlas las nuestras también a remojar, y porque han empezado, por ejemplo, los empleados públicos han empezado también con el personal laboral y el personal estatutario, ya puede ser objeto de despido, algo impensable hace unos pocos años, con una indemnización ridícula,
Y quién sabe si se consolida estas mayorías absolutas del Partido Popular, si dentro de unos años los empleados públicos podamos estar haciendo cola en la oficina de empleo, algo impensable hace unos pocos meses. Porque sí hay una alternativa. Hemos hablado de estas políticas neoliberales que han llevado a esta comunidad autónoma a esas tasas de paro escalofriantes, que son dramas. Detrás de cada de la frialdad de las cifras existen familias con verdaderos dramas que están padeciendo. Y pensamos que si hay esperanza, si hay alternativa, esa alternativa se llama Izquierda Unida. Pensamos que hay formas de hacer políticas distintas a las que nos tratan de imponer. Si tratan de imponer una forma, un pensamiento único, somos conscientes de que existen otras formas de concebir la sociedad, de concebir las relaciones laborales, de concebir la economía. Y esas fórmulas queremos aplicarlas en Andalucía, también para decirle al resto de España de que otra forma de hacer política es posible, que no se trata de elegir entre la derecha más reaccionaria y más regresiva o el partido o el PSOE más derechizado de su historia, sino que existen alternativas y se pueden aplicar otras políticas más sociales y que garanticen que esta crisis no recaiga exclusivamente en los trabajadores y en las clases medias. Luchar a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan, a la huelga